Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal Las Historias de Eli. Evidentemente yo soy Eli, más conocida en Twitter como Blueberry Liz, y hoy os vengo con un vídeo un poco especial. ¿No os lo esperabais? Pues sí, hoy os vengo con mis 5 clásicos imperdibles. Y no me refiero a los imperdibles que sirven para cerrar las camisas como esta, que es muy mona. No, me refiero a 5 clásicos que en mi opinión hay que leer. Como sabéis, por mi formación he tenido que leer muchísimos clásicos y la mayoría me han gustado, así que ha sido muy difícil escoger 5. Pero como aquello que decimos tenía que escoger porque si no el vídeo se alarga mucho, he escogido 5 clásicos que para mí, por una razón o por otra razón, son especiales. Evidentemente esto pasa como en todo. Mis 5 clásicos evidentemente no serán los mismos que los vuestros, seguramente. Y seguramente muchos de vosotros diréis, pero Dios mío, ¿cómo te puedes dejar a Dante? ¿O cómo no puedes nombrar a Boccaccio? O si eres de filosofía, ¿por qué no hablas de Kierkegaard o de Schopenhauer? ¿Por qué no les nombras? ¿Por qué no nombras a Ovidio o a Horacio o a Plutarco? Pues porque hoy no voy a hablar de eso, voy a hablar de los libros que a mí, personalmente, más me han llegado por una cosa o la otra. Cosa que no quiere decir que otros libros no me hayan gustado, otros clásicos no me han gustado. Simplemente que voy a hablaros de los que a mí más me han gustado. Y acabando esta aclaración, más que nada para los pros y los contras que pueda encontrarme luego, vamos con mis 5 clásicos que todos los que sean como yo tendrían que leer. Uno de los clásicos que aparece sin dudar en mi top 5 es la Eneida de Virgilio. ¿Por qué aparece la Eneida de Virgilio y no, por ejemplo, la Odisea o la Ilíada de Homero? Os cuento, porque me ha gustado siempre muchísimo la forma en la que Virgilio cogió un encargo y lo convirtió en una novela. No sé si lo sabréis, pero la Eneida nació como un encargo del emperador Augusto que pidió, a la hora de buscar secretario, pidió a todos los mejores historiadores y escritores de su territorio que consiguieran emparentarle con los dioses griegos. Es decir, Augusto tenía, como sabéis, era adoptado y tenía el deseo de haber pertenecido a aquella Grecia clásica a la que los romanos adoraban y veneraban, y por eso mismo quiso que le emparentaran. Y lo que consiguió Virgilio fue, a través de Eneas, emparentar a Augusto con Eneas, que era nieto de Venus, de Afrodita, y que había salido de la guerra de Troya y había llegado hasta Roma para construir lo que sería la ciudad de Roma. Sus descendientes serían los que construirían la ciudad de Roma y él era uno de su saga de descendientes. Para mí la Eneida es genial. Evidentemente escojo la Eneida y con esto ya estoy hablando un poco de Dante, aunque no hablaré en este vídeo de Dante, porque como sabéis, cuando Dante escogió a un guía para su infierno, cuando bajó al infierno, escogió a Virgilio porque, incluso Dante lo decía, nadie había descrito tan bien el infierno como lo había hecho Virgilio. Y eso que estamos hablando de que Virgilio pertenece a un tipo de religión y Dante pertenece a otra. Es decir, que los dos tienen dos conceptos del infierno muy distintos. Bueno, pues por eso no podía faltar en mi top 5 la Eneida de Virgilio. El siguiente libro, al que tampoco quería excluir, se trata de Ana Karenina. Aquí tengo el volumen 2, pero normalmente lo encontraréis en 2 volúmenes porque es un libro que es bastante gordo. ¿Por qué meto a Ana Karenina de Tolstoy en mi top 5? Porque soy una romántica y considero que el auténtico romanticismo, el romanticismo como movimiento, para mí no se desarrolla sobre todo en Inglaterra, no. Para mí el romanticismo como movimiento se desarrolla en Rusia. Porque ¿quiénes saben más de sufrimiento que los rusos? Yo os aseguro, si leéis a los autores rusos, que ni Dios sabe más de sufrimiento que los rusos. Es decir, que el que busque romanticismo de ese puro y duro, de ese que duele de verdad, leed a los rusos. Leed a Tolstoy. Leed a Dostoyevsky. En serio. Au. Duele incluso si te golpean con él. Duele más que si te golpean con Jane Eyre. Y eso quiere decir algo. Ana Karenina, como sabéis, es la historia de una mujer que
tiene un dilema moral. El dilema de seguir las normas sociales, las convenciones sociales o rendirse a lo que sus sentimientos quieren. Si se rinde a lo que los sentimientos le piden, a lo que sus emociones le piden, lo que le pasará es que perderá todo aquello que también quiere, pero la sociedad no le permitirá tenerlo. Y por eso al final pasa lo que pasa y se desvela en el libro. Así que leedlo porque el final es muy catársico y os va a gustar mucho. Y es una gran historia de dilema, sufrimiento, amor, moral. ¿Cuál es el tercer libro que he puesto en este top 5? Pues el tercer libro va de franceses y es Los Miserables, de Victor Hugo. O como decía mi profesora, de Victor Hugo. Los Miserables también lo tengo en 2 volúmenes y creo que este casualmente también es el volumen 2. Los Miserables también lo encontraréis normalmente en ediciones muy gorditas y por tanto es normal que lo encontréis en 2 partes. Yo ahora he cogido uno de cada uno, más que nada para no ponerlo todo. Los Miserables también, como sabéis, es la historia de una catarsis, de una ascensión. En este caso de una ascensión y una catarsis en la que, muy total, de hecho para mí es la novela la catársica por excelencia de la historia de la literatura, en la que, como sabéis, un ladrón, Jean Valjean, que a lo largo de la novela va contándonos toda su historia de cómo primero es un ladrón a cómo asciende hasta la catarsis de convertirse en casi un beato. Y esto para mí pues fue un libro que en su momento también soy muy de libros catársicos y me gustó muchísimo. Así que os recomiendo Los Miserables. Para mí, por eso, en este libro el personaje miserable es Fantine. La encuentro el personaje más miserable de la historia de la literatura, probablemente. Así que sí, Los Miserables. Los Miserables y Fantine la Miserable. Siguiente, que me parece que es el número 4, porque ya sabéis cómo soy, que me suelo por perder muchísimo. Mi número 4 es este libro al que quiero muchísimo, 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 y que hace muy poquito mi chico me regaló esta edición. Es Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Y os he dicho que prefería la literatura romántica rusa porque me parecía mucho más desesperada que la literatura romántica inglesa. Pero con Charlotte no. Pero con Emily Brontë voy a hacer una pequeña excepción, y es que a este libro le doy todo mi amor porque parece escrito por un ruso, evidentemente. Como sabéis, aquí está la historia de amor imposible de la déspota, orgullosa, cruel Casey y del orgulloso, cruel y déspota Heathcliff. Y de cómo estas 2 personas están destinadas a no estar nunca juntas hasta el día de su muerte, como aquel quien dice. ¿Y qué más drama queen hay que ese argumento? Y para mí este libro es lo más. Es perfecto. Y os voy a leer una cita que a mí me encanta de este libro y que define muy bien la historia en sí y que la pronuncia Katie. No os mováis que os la leo. No sé si alguno considerará esto spoiler. Es un spoiler, supongo, porque es parte de media página de un libro, así que cualquiera que no quiera leer, que se tape las orejas, nada, 1 minuto, ¿vale? Y luego seguimos. Ya os haré así cuando acabe de leer, ¿ok? Vale, venga, va. Esta frase la pronuncia Katie y dice: «No pasa nada», gritó ella. «Solo quería contarte que en el cielo no me sentía como en mi casa y que el corazón me reventó de tanto llorar, porque quería volver a la tierra. Y que los ángeles estaban tan enfadados que me echaron y me dejaron caer en medio del páramo, en lo más alto de Cumbres Borrascosas, donde me desperté sollozando de alegría. Esto sirve para explicar mi secreto, y también el otro. No tengo más interés de casarme con Edward Linton del que tengo para estar en el cielo. Y si ese malvado de ahí no hubiera hundido a Heathcliff tan bajo, no habría pensado en ello. Hoy por hoy, casarme con Heathcliff me desagradaría, de modo que nunca sabrá cuánto le amo. Y ello es así. No porque sea guapo, Nelly, sino porque es más yo de lo que soy yo misma. No sé de qué están hechas nuestras almas, pero la suya y la mía son iguales. Y la de Linton es tan distinta como lo puede ser un rayo de luna, de un relámpago o la escarcha del fuego». Sí, eso quiere decir que he acabado de leer.
Como veis, esta también es una historia de tristezas, es una historia de grandes tristezas, pero es una historia muy emotiva y la verdad es que ya digo, me gusta muchísimo y no puedo decir nada más. El siguiente libro que voy a incluir, no lo tengo ahora aquí en manos, no lo tengo en físico porque lo he dejado, pero se trata de Frankenstein. Y mucha gente se pregunta por qué Frankenstein. ¿Por qué Frankenstein o el moderno Prometeo? Pues porque también me parece otra historia de catarsis, otra historia de descubrimiento, otra historia muy deprimente. Y quizás soy una persona de historias deprimentes, seguramente lo sea. La cuestión es que me encanta Frankenstein. Como sabéis, Frankenstein realmente es la historia del monstruo de Frankenstein y su por qué vive. Es decir, de cómo se ve evocado a un mundo en el que es un monstruo y en el que no tiene más cabida que comportarse como un monstruo. Y como Víctor Frankenstein, su creador, debe destruirlo. Es una metáfora muy buena de la creación, una metáfora muy buena de si estamos evocados a nuestro destino o no lo estamos. Y a mí la verdad es que Frankenstein me gusta muchísimo y tengo ganas de tener alguna edición en condiciones porque la que leí no era muy genial. Hay muchísimos clásicos que os podría recomendar. Evidentemente, como os he dicho, todos tendríamos que leer a Dante, todos tendríamos que leer a Boccaccio, todos tendríamos que leer a Ovidio, todos tendríamos que leer a Shakespeare, todos tendríamos que leer a Byron, todos tendríamos que leer, yo qué sé, a Jane Austen, a Charlotte Bronte, a Dostoyevsky, a Nabokov. Ya lo sé, ya lo sé. Pero yo os he querido acercar 5 libros que para mí son muy especiales y os los he querido acercar a vosotros. Y espero que valoréis eso y espero que alguno coja uno de estos libros simplemente porque yo os he dado una buena opinión, os he motivado a leerlos. Lo espero mucho. Y bueno, en principio la parte en la que os hablo de clásicos acaba aquí y ahora os voy a enseñar una cosita que me compré el otro día que tenía muchas ganas de enseñaros, muchas ganas de enseñaros y ahora os la voy a enseñar, ¿ok? Me esperáis un segundito y os la enseño.